Bien, entonces vamos a dar inicio. Buenas noches con todos. Vamos a dar inicio a la tercera sesión. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están, ingeniero? ¿Qué tal? Mucho gusto. Espero que estén todos bien. Las enfermedades siguen incrementándose con respecto a este virus, pero ahí a cuidarse. Bien, entonces, permítanme. Gracias por el aviso. Entonces, permítanme ahora compartir. Ok, listo. Bien. Entonces, les decía, voy a hacer un repaso de las herramientas estadísticas de calidad que hemos visto y procedo luego con capacidad de proceso. ¿Bien? Entonces, bien, hemos visto con respecto al gráfico de caja, el box plot, recordar, ¿no?, de que este gráfico nos sirve justamente, muestra la dispersión de los datos del proceso. Nos va a ayudar también a poder comparar. Recuerden de que hay una opción en la cual se le puede dar la selección por variable, de tal manera de poder comparar, ¿no?, justamente dos o más variables, ¿no?, para identificar cómo es la variabilidad en cada proceso. Asimismo, también vamos a obtener los valores de la mediana, los cuartiles, ¿no?, para ver cómo está el agrupamiento de los datos, ¿no?, en qué porcentaje. En este gráfico de caja, por ejemplo, tenemos, ahí se los he compartido, igual lo voy a compartir acá, por el chat, los archivos que vamos a trabajar ahora. Con esta hoja de trabajo de aislamiento nos piden comparar la dispersión de los valores registrados de la temperatura, tanto en grados centígrados y Fahrenheit por tipo de planta, ¿no? Entonces, seguimos la secuencia, sabemos que vamos a estadística, bueno, a gráficas, al menú de gráfica, a gráfica de caja o box plot, y de esa manera vamos nosotros a poder seleccionar la variable, ¿no?, en este caso temp, porque se encuentra justamente, esta es la data, y acá en la columna 1 se encuentra la temperatura, bien, y acá tenemos la planta y la censura, ¿no? Entonces, en este caso vamos a obtener esta gráfica, ¿no?, de caja, en la cual vamos a tener, tanto en grados centígrados como en grados Fahrenheit, vamos a poder comparar ambas temperaturas, también centígrados y grados Fahrenheit, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Pues es evidente cómo es la dispersión de los datos. Sin embargo, también vemos otra característica que es con respecto a la simetría, ¿no?, de los datos, ¿no? En este caso es simétrico, en este caso es asimétrico, ¿no? Y acá tiene obviamente una menor dispersión, ¿no? Bien, eso es lo que vamos a ver. Les voy a compartir el archivo. Voy a poner acá todos. Tu computer. Acá estaba ya. Archivos. Ok. Ahí voy enviando aislamiento. Voy enviando este de acá también. Accidente. Voy a ir enviando todos los de 0, que es el que ya se trabajó. Igual me confirman, por favor. Voy a enviar 5 archivos. Ventas ABC. Listo. He enviado ahorita por el chat 5 archivos, ¿ok?, con los cuales vamos a ir trabajando. Bien. Entonces, vamos a abrir Minitab, ¿sí? Un ratito dejo de compartir. Voy a abrir mi Minitab. Acá tengo mi Minitab, sí, ok. Está abierto. Listo. Entonces... Bien. Entonces me dicen de que el archivo es aislamiento, ¿ok? Entonces vamos a ir a buscar el archivo. Ustedes ya lo tienen. Vamos a ir a abrir hoja de trabajo. Yo siempre voy acá, ¿no? Eso deberían de tenerlo, igual se los acabo de compartir. Bien.
Entonces ya tenemos esto. Entonces vamos a ir a gráficas. En este caso es justamente el gráfico de caja. Bien, en el cual podemos seleccionar justamente, acá nosotros tenemos este archivo, y podríamos seleccionar, recuerden, estas formas, ¿no? Cualquiera de estas formas. En este caso lo que yo quisiera es comparar, ¿no? ¿Por cuál? Por la variable, ¿no? En este caso quiero variables categóricas, planta censura, ¿no? En este caso, ¿no? Ahora, ¿dónde está? Ya. Vamos a ver cómo nos sale. Vamos, creo que esto de acá no me permite. Temperatura, listo. Listo. Entonces, bueno, de ahí le voy a dar a aceptar. Vamos a ver cómo sale. Entonces, recuerden que por un tema de orden, bueno, yo siempre me sitúo acá en estos iconos para poder ver todos los gráficos que se van generando, ¿no? En este caso, este es el gráfico de caja y acá yo puedo hacer la comparación, ¿no? Cuando yo acerco justamente el cursor, pues puedo ver la información, si es que en caso quiero tener información sobre esto, ¿no? Sobre los cuartiles, pero esto me permite esta herramienta poder hacer la comparación, ¿no? Por una determinada variable, de tal manera de ver la dispersión de los datos. Bien, vamos a... Esto ya lo hemos visto, es un recordar. En cuanto a la dispersión, a ver... los archivos los acabo de compartir. No sé si es que... ¿Me confirman? ¿No les ha llegado? Les acabo de compartir por el chat del Zoom. ¿Me pueden confirmar, por favor? Porque lo acabo de enviar. Son 5 archivos que he enviado. Tomás me dice de que él pide, no lo visualiza. Ok. Igual lo he enviado por correo, bueno, hace media hora, sí, lo he enviado al correo de TQI. No sé si de repente ahí me pueden ayudar para que se los compartan a todos. ¿Me pueden confirmar si es que lo han recibido? Igual lo puedo volver a enviar, no hay mayor inconveniente. Voy a volverlos a enviar, ¿sí? A ver. Ya los compartieron, dice al grupo de WhatsApp. Ok, ok. Bueno. Igual acá está el de aislamiento, que es el que ahorita se está trabajando. Igual, Tomás, me confirmas, por favor, si es que está, si es que ya tienes acceso. Perfecto, perfecto, Raúl, muchas gracias. Bien, entonces prosigo. Con respecto al gráfico de dispersión, pues nos permite justamente, ya hemos visto también, el poder identificar la relación que existe entre dos variables, ¿no? Podemos también ajustarlo a una línea de regresión. En este caso, pues, podríamos trabajar con esta hoja a manera de práctica, crear una nueva variable formada por el producto de las variables. Fue similar a una de las clases que hemos tenido, en la cual generamos una nueva variable. Perfecto, qué bueno, Tomás, qué bueno, gracias. Generamos una nueva variable, no sé si recuerdan, ¿no? Y después identificamos justamente la relación que existe, ¿no? En general es para ver la relación que existe entre dos variables, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, podemos ver cuán fuerte es la relación entre estas dos variables y también si es que existe una relación directa o inversamente proporcional, ¿no? Para poder tomar decisiones, ¿no? Entonces, bueno, como acá nos dicen que se cree justamente una nueva variable SIVA que está compuesta por las variables cierre y bajo, ¿no? Estas dos se van a multiplicar, me van a dar un resultado en la columna 4. Eso recuerden que lo hacíamos con la opción de calculadora, ¿no? Calculadora, para poder automáticamente ya registrar la información calculada en la nueva columna. Y luego me dicen de que analice la relación que existe con esta nueva variable, ¿no? Entre alto y SIVA, ¿ok?
Esa es la nueva variable. Alto, o sea, la columna 1 y la columna 4, ¿no? Me piden que haga una relación, ingreso la data, ¿no? Y ahí yo puedo ver cómo es puedo hacerlo con la línea de regresión para que sea un poco más notorio, y efectivamente veo que existe una relación directamente proporcional, ¿no? Asimismo, si es que yo voy a la ventana de sesión, ¿no? Cuando yo genere la correlación entre estas dos variables, voy a poder ver cuánto es el índice, ¿no? De correlación, y voy a ver de que es 0.98, lo que me indica, recuerden que cuando es cercano a 1, pues efectivamente es fuerte, ¿no? La relación entre estas dos. Bien, entonces eso es lo que hemos visto en dispersión. Podemos ir justamente a ya les compartí también el archivo, podemos ir al bajo cierre. Yo voy a abrirlo acá también. Un archivo, abrir hoja de trabajo, y voy a ir creo que está por acá. Ahí, cierre, ok. Bien. Entonces, bueno, primero me dicen de que yo tengo que calcular, ¿no? Y registrar el producto de cierre y bajo en esta nueva variable. Ok, pues entonces voy acá al calculadora, y en calculadora, recuerden de que acá yo puedo inclusive ya editar. Si es que yo, por ejemplo, ya yo le puedo poner C4, que es la columna 4 en la cual yo voy a registrar la data, o de frente puedo ponerle la variable que voy a crear, ¿no? Y Minitab lo que hace es registrar esta etiqueta, ¿no? En la primera columna disponible, ¿ok? Que en este caso va a ser en la columna 4, ¿bien? Entonces yo acá sí tipeo SIVA, ¿no? Que es como quiero que se titule, y la expresión que va a ser cierre recuerden es este asterisco de acá, por bajo, ¿no? Cierre por bajo, ¿no? De esa manera. Bien, a ver, algo me... A ver, Danisa ahí pregunta con respecto al análisis de los datos con el gráfico de cajas, ¿alguna relación con la normalidad? Lo que pasa es de que en sí sirve para ver, todo siempre se va a ajustar siempre a la normal, ¿no? Los datos, porque si nosotros queremos justamente ver si es que estos datos son capaces de responder ante los requerimientos del cliente, porque todo lo vemos en ese sentido, ¿no? Todo lo que se procesa está cumpliendo o no los requerimientos del cliente, pues tenemos que ajustarlos de alguna manera a una distribución normal. Entonces, por eso es que justamente vemos la simetría o asimetría de los datos, ¿no? Qué tanta variabilidad existe, qué tanta dispersión, ¿no? De acuerdo al target. Entonces, por eso es de que justamente se analiza también con los gráficos de cajas, ¿no? Para ver qué tanta variabilidad existe. Bien. Entonces, con respecto a esto, se calcula, ¿no? Cierre por bajo, ¿no? Ya se registró acá la variable, y este producto es el que va a tener que registrarse en la columna 4, ¿no? Una vez de que ya se registra, entonces, si no me equivoco, acá lo que nos dicen es de que determinemos qué tipo de relación existe e identificar el índice de correlación. Entonces, yo tengo acá, a ver, me dicen que vaya, entonces, si yo voy a mi gráfica de dispersión, puedo usar con regresión, por ejemplo, ¿no? Y lo que yo voy a analizar son las variables, si no me equivoco, es de altura y SIVA, ¿no? Que es la nueva variable. Entonces es acá y esta de acá, ¿no? Estas dos variables. Le voy a dar a aceptar, y de esta manera es como yo ya tengo mi gráfico de dispersión, ¿no? Y es notorio de que la relación que existe entre ellas es directamente proporcional, ¿verdad? Ahora, si es que yo de repente quiero justamente ver qué tan fuerte o débil es la relación entre estas dos variables, pues yo puedo justamente seleccionarlas también y poder ver de que sí, efectivamente, en un 98%, o sea, es casi cercano a 1, ¿no? De esa manera. Esto ya lo hemos visto. Bueno, luego también con respecto a serie de tiempo, también justamente esto me permite ver tendencias, cómo es el comportamiento de los datos con respecto al tiempo, a través del tiempo. Vimos también usando esta hoja de ventas ABC,
para ver cómo ha ido el comportamiento de las ventas en el periodo de 2 años, y pues vemos de que ha ido de manera creciente, ¿no? Ascendente, ¿no? Bueno, vamos el ventas también lo tienen ahí, así que lo podemos, es gráfica serie de tiempo, ¿no? Y ahí vamos colocando lo que es la variable, recuerden, y le damos a aceptar, ¿no? De esa manera. Entonces, voy a archivo, abrir hoja de trabajo, ventas ABC, ABC, le voy a dar a abrir, ¿ok? Y bueno, me piden de que yo haga la gráfica de serie de tiempos, ¿no? Bien, entonces yo puedo ver, acá me piden de las ventas, del comportamiento en los 2 años, y puedo ver cómo es, ¿no? Es de manera creciente. Bien. Esto acá. Luego también hemos visto el histograma, ¿no? Básicamente, pues sí, efectivamente se ve la concentración de los datos, ¿no? Cómo están distribuidos, podemos ver, digamos, no es tan visible, algunas veces sí, ¿no? El hecho, lo podemos ajustar con la curva normal para ver si es que se ajusta o no, pero con mayor detalle, si es que queremos ver si los datos se ajustan o no a una distribución normal, tenemos que hacer un test de normalidad, ¿no? Bueno, muestra, como les decía, la concentración, distribución de datos en forma de barras, ¿no? Pueden estar recubiertos o contorneadas por la curva normal, ¿no? Entonces, tenemos este archivo también a 0, podemos generar, ya lo hemos hecho también anteriormente, y vamos a analizar la variable longitud para ver, asimismo, si determine si los datos siguen una distribución normal. Eso también podemos sacarle la prueba de normalidad, ¿no? Entonces vamos a estadísticas, estadísticas básicas, podemos ir a mostrar estadísticos descriptivos también, y ahí ya seleccionamos el histograma de datos, podemos ajustarlo con una curva normal, y también, bueno, si queremos también la gráfica de cajas, ¿no? De esa manera, y vamos a generar nuestro histograma, ¿no? Ajustado con la curva normal, ¿no? Ya para mayor detalle podríamos sacar la prueba de normalidad, que también seguimos la secuencia estadísticas, estadísticas básicas, prueba de normalidad de la variable que estamos analizando, podemos editarlo para tener un registro de los gráficos que vamos generando, y luego obtenemos el valor del p-value. Recordemos de que nosotros trabajamos por defecto, ¿no? El Minitab trabaja con un nivel de confianza del 95%, es decir, el nivel de significancia es del 5%, en este caso, el p-value es mayor al 0.05, ¿no? Entonces, cuando es mayor justamente a este 5%, entonces no hay suficiente evidencia para poder rechazar que los datos se ajusten a una distribución normal, ¿no? No es conveniente decir se acepta, ¿no? Porque como sabemos es una data, es una muestra. Entonces, en ese sentido, pues, se puede inferir de que sí, de que los datos no hay suficiente evidencia para rechazar, ¿no? De que se ajustan a una distribución normal. Bien. Entonces esto también lo podemos hacer con el archivo es a 0, ¿ok? Vamos al archivo a 0. Cero, pero acá está, sí, acá está. Bien, entonces acá tenemos y vamos a analizar la gráfica de longitud. Podría hacerlo así en bloque de mostrar estadísticas descriptivas, ¿no? De la variable longitud. Puedo ir acá, bueno, esto lo puedo dejar por defecto. Las gráficas, había seleccionado esto, como también la gráfica de cajas, y le doy a aceptar, ¿no? Entonces yo, para tener un orden, como les decía, puedo yo ver el histograma con curva normal, ¿no? Vemos de que parece que sí, de acuerdo a la agrupación de las barras, parece que sí, se ajusta a una distribución normal, pero para tener mayor certeza, pues voy a la prueba de normalidad, ¿no? Y acá selecciono la variable, prueba normalidad, listo, ¿no? Y ya tengo acá efectivamente que los datos, pues sí, ¿no? Se puede decir de que se ajusta a una distribución normal, ¿no? Bien, seguimos. Esto ya hemos visto. Bueno, con respecto a Pareto,
también habíamos justamente hecho el ejercicio de poder ver, identificar problemas, ¿no? La relación 80-20 que existe, ¿no? Este Pareto justamente lo que hace es ordenar los datos, ¿no? De tal manera, de manera descendente, y focalizar esfuerzos, ¿no? De mejora en aquellos que van a necesitar, ¿no? Por ejemplo, los que me generen mayor problema, los que tengan mayor impacto, ¿no? De repente en la rentabilidad del negocio. Entonces, por eso es importante, ¿no? Y sobre esos problemas, sobre lo que estemos analizando, que es el mayor foco, pues tenemos que tomar acciones, ¿no? Para poder minimizarlo, ¿no? Ese es el objetivo. Entonces, efectivamente, bueno, podemos trabajar con este archivo que es accidente. Nos piden generar un gráfico de Pareto de este archivo, de esta variable, y determinen qué tipo de accidente debemos enfocarnos. Bueno, de repente el tipo 0 significa de que, ¿no? Cuando no existen accidentes, el tipo 1 es más leve, el tipo accidente 2 de repente es moderado, el tipo de accidente 3 ya es más severo y el cuarto ya es crítico, pues, ¿no? Entonces, de repente así lo ha clasificado la empresa. Entonces podríamos ver cuál es el tipo de accidente que más se repite, ¿no? Y sobre el cual poner foco. Y también lo podríamos asociar con costos para poder ver el impacto también, ¿no? De lo que conlleva cada tipo de accidente. Entonces eso, bueno, vamos a... ¿Me ayudan con el micro, por favor? No me... ya muteé, creo. Perdón. Bien, entonces les decía, ¿no? Con respecto a Pareto, pues tenemos estadísticas, herramientas de calidad, que es diagrama de Pareto, y ahí es donde justamente vamos a seleccionar la variable que es accidente y vamos a poder ver los tipos de accidente que se dan y con mayor frecuencia, ¿no? En este caso vemos que 2, 4 y 3 son los que más se repiten, a diferencia de 1 y 0, ¿no? Entonces se debería de concentrar más en eso, ¿ok? Igual podemos ir al archivo, accidente, abrir hoja de trabajo, accidente, abrir, listo. Entonces acá, estadísticas en herramientas de calidad, acá tenemos el diagrama de Pareto. Bueno, esto se encuentra en accidentes, ¿verdad? Y le vamos a dar, bueno, acá le puedo poner no combinar para que no me los... No, ¿se acuerdan que cuando no le ponía eso, ponía otros, todos los agrupaba a partir del 95%? Pero puedo quitarle ese check y simplemente le pongo que no lo combine, ¿no? Bueno, de esta manera igual, como les decía, se presentan los tipos de accidente que son más recurrentes, más frecuentes, y en este caso es el tipo 2, ¿no? 2, 4, 3 y así sucesivamente, ¿no? Eso. Bueno, con respecto a causa-efecto, a este diagrama de la espina de pescado, sabemos de que tenemos ya clasificaciones, ¿no? Vamos a poder ahondar un poco más en cuáles son las causas que han originado un determinado problema, ¿no? Entonces, por eso es de que nos permite organizar ideas, ¿no? Para esto es importante hacer una lluvia de ideas, tormenta de ideas, irlas clasificando. Normalmente utilizamos las 4M, 5M, 6M, que son las conocidas, o hasta 9M también. Entonces vamos a ir relacionándolas, ¿no? De acuerdo al proceso. Va a permitir también, si es que uno va profundizando en las preguntas, ¿no? A qué se debe esa causa que se ha originado, pues podemos ir profundizando hasta identificar la causa raíz del problema, ¿no? Para eso nos vamos a ayudar también, bueno, este es el diagrama de espina de pescado que ya lo hemos hecho, esta es la tormenta de ideas, como también hay otros análisis como los 5 por qué también, ¿no? Que nos puede permitir hacer un análisis más exhaustivo. Bien, entonces hasta ahí ves con respecto a las herramientas de calidad, hemos hecho un breve repaso. Ahora vamos a tocar el tema de control estadístico de procesos para proseguir también con lo que es la capacidad de proceso. ¿Bien? Entonces,
El control estadístico de procesos, llámese que es, digamos, una herramienta, ¿no? Justamente lo que se busca es hacer un control, vigilar el proceso, ver cómo es el desempeño del proceso, ¿no? De tal manera de que el producto que se entregue, pues sea el adecuado, el correcto, ¿no? Y sumado a esto, pues vamos a poder ya usar el término de qué tan capaz es el proceso, es decir, de qué tan capaz el desempeño del proceso se ajusta a los requerimientos que da el cliente. Vamos a también usar gráficos de control, que están muy relacionados también con el control estadístico de los procesos, ¿no? Para poder vigilar el proceso, ¿no? Entonces, se pretende cumplir 3 objetivos: vigilar, como les decía, el proceso, reducir la variación, como también esto, pues al reducir la variación, optimizamos costos también por unidad, ¿no? Esto va a impactar también en la rentabilidad del negocio. Bueno, se muestrea, ¿no? Hacemos una muestra del desempeño del proceso, nos dice, bueno, provee un lenguaje común para discutir el proceso, permitirá diferenciar causas comunes de las especiales, ¿no? Vamos a ir ahondando en estas causas también para entender la diferencia. Yo creo que estos términos ya los deben de conocer porque ya entiendo de que han tenido otros cursos relacionados también, pero igual a un recordatorio, ¿no? Para poder abordar el tema. Bien, con respecto a los componentes, pues como les decía, nosotros tenemos que considerar cuáles son las causas comunes, o bueno, también se le dice causas comunes, inherentes al proceso, no asignables, y las otras causas que son las especiales, ¿no? Las que sí se asignan y se tiene que parar el proceso para poder corregirlas, ¿no? Tenemos también las cartas de control o gráficos de control, que tenemos de 2 tipos, los que son los variables y los que son por atributos, ¿no? Bien. Bueno, en cuanto a las causas comunes, ¿no? Resultan de la variabilidad misma del proceso, son inherentes al proceso, no se pueden evitar. Existe un ruido de fondo, pero ese es el efecto acumulado de muchas pequeñas causas de carácter esencialmente incontrolable, ¿no? Si nosotros tenemos un proceso en el cual se presentan solamente causas comunes, ¿no? Estas no van a cambiar, pues entonces el proceso va a ser predecible, ¿no? Ya sabemos de qué va a funcionar de esa manera, ¿no? Es una variabilidad inherente. Y en ese sentido se puede decir que el proceso está trabajando bajo control estadístico, ¿ok? Solo si es que se trata de causas de este tipo, ¿no? Comunes inherentes al proceso. Pero, bueno, acá está un ejemplo cuando estamos dentro, ¿no? Puede haber una variabilidad, pero estamos dentro de los límites de especificación, ¿no? En el caso de las causas asignables, ¿no? O especiales, pues estas causas van a derivarse de qué fuentes, ¿no? De un ajuste inadecuado, por ejemplo, de las máquinas, errores que cometen, por ejemplo, las personas también que manejan estas máquinas, los operarios, ¿no? Puede tratarse también de una materia prima que está defectuosa también, ¿no? Entonces, si es que este proceso que estamos analizando funciona bajo causas asignables o especiales, pues entonces este proceso está fuera de control, ¿no? Entonces tenemos variaciones en las cuales ya salen no solo de los límites de control, que son los que te genera el proceso mismo, sino también existen límites de especificación que te los da el cliente, en los cuales también vemos un impacto, ¿no? Bueno, eso es a manera de una gráfica, de ver cómo es el comportamiento, ver cuáles son estas causas especiales, ¿no? Ver a la interna cómo es la fluctuación del proceso, esa variabilidad que existe alrededor del target, pero que esto es inherente, ¿no? La región de control, ¿no? Captura la variación natural del proceso original. Acá, pues, obviamente ha cambiado, ¿no? Pero es una causa que está dentro del mismo proceso, ¿no? Y bueno, acá sí hay una tendencia, pareciera de que va a haber un punto fuera del límite de control superior, entonces algo está pasando
que está alterando el proceso de tal manera de que pueda darse esta causa especial, ¿no? Bueno, ese término de la voice of process, pues es un término muy usado en lo que es Six Sigma, ¿no? Escuchar la voz del proceso, ver, analizar, vigilar el proceso, ¿no? De tal manera de controlarlo y mejorarlo. Bueno, entonces, en cualquier proceso productivo, por muy bien diseñado y controlado, siempre existirá una cierta variabilidad, que es inherente, natural, que no se va a poder evitar. Esta variabilidad, este ruido de fondo, que también se le llama, pues es el efecto acumulado de varias, ¿no?, pequeñas causas de carácter esencialmente incontrolable, y pues cuando este ruido de fondo sea relativamente pequeño, vamos a considerar aceptable el nivel de funcionamiento del proceso, y diremos que esta variabilidad natural es originada por un sistema estable de causas al azar, ¿no? En ese sentido, pues, estamos trabajando con un proceso que está bajo control estadístico. Bueno, por otro lado, si nosotros planteamos, ¿no?, el uso de un control estadístico de procesos implica hipótesis. Por ejemplo, no son 3 hipótesis en las cuales, una vez que el proceso está en funcionamiento bajo estas condiciones, pues supone que la variabilidad de estos resultados en la medición de una característica de calidad se debe solo a un sistema de causas aleatorias, ¿no?, que es inherente a cada proceso en particular. También de que este sistema, ¿no?, de causas aleatorias que actúa sobre este proceso va a generar un universo hipotético de observaciones, ¿no?, que tiene una distribución normal. Y como tercer punto, ya si es que cuando aparece alguna causa asignable, ¿no?, especial, provocando desviaciones adicionales ya a los resultados que se tiene, pues ahí el proceso está fuera de control. Entonces, la función del control estadístico de procesos va a ser comprobar estas dos primeras hipótesis, ¿no?, de forma permanente. Si estos resultados que van surgiendo de las mediciones están de acuerdo con estas dos primeras hipótesis, y en caso, bueno, si aparece uno o varios resultados que van a contradecir, es necesario detener el proceso, ¿no? Justamente porque ya está saliendo fuera de los límites de control y se tiene que hacer las correcciones respectivas, ¿no? Bien, entonces hasta ahí estamos. Vamos ahora a dar introducción a lo que es capacidad de proceso. Bien. La capacidad de proceso, según, bueno, es una herramienta, como dicen, viable, valiosa, claro que sí, es muy útil para poder medir, ver cómo es el desempeño del proceso, ¿no? Y qué tanto está respondiendo a los requerimientos del cliente. Probablemente un aspecto integral de los requisitos del cliente y ciertamente un discriminador competitivo, ¿no? Porque esto permite, mediante sus índices de capacidad, pues permite justamente poder diferenciar, hacer comparaciones entre un proceso y otro y ver qué tanto está respondiendo a las especificaciones de los clientes, ¿no? La capacidad es la habilidad, ¿no?, que tiene el proceso para desarrollar un producto que cumpla con las especificaciones que da el cliente. Se sugiere que los límites de tolerancia natural pues estén dentro de los límites de especificaciones del producto para poder asegurar que se produzca, que la producción cumpla, ¿no?, con las especificaciones. Y para cuantificar justamente esta capacidad se utilizan coeficientes, los índices, ¿no?, que permiten comparar el rango de especificaciones con la fluctuación natural del proceso. Entonces, nosotros tenemos, en el caso, estos son los índices de capacidad, ¿no?, que de repente ya los conocen. Solemos decir, bueno, es short time o long time, en este caso es a corto plazo o largo plazo, que son los C, CP o CPK, y el PP o PPK, que son los que usamos en un largo plazo. En el numerador pues tenemos lo que son los rangos de especificación, los límites de especificación que nos dan, como también en el denominador tenemos 6 veces sigma, ¿no?, esa variación que va justamente alrededor del target. En el caso de también para el PP, ¿no?, el índice de capacidad de largo plazo, igual, pero el sigma que utilizamos es, digamos, a largo plazo. En el caso de
del índice de capacidad específico, que es el CPK, pues ya sea a corto plazo o a largo plazo, pues vamos a trabajar con el mínimo, ¿no? Nosotros tratamos de ver qué tan centrado está el proceso, de tal manera de ver la media con respecto a los límites de especificación, ¿no? Tanto superior como inferior, ¿no? Y esto dividido entre la mitad, ¿no? Que sería la mitad del ancho de la campana, ¿no? Del proceso, que es 3 sigma, ¿ok? De esa manera. Igual, si es que trabajamos con un PPK, pues tendría que ser a largo plazo, el sigma es a largo plazo, ¿no? Bien. Entonces, bueno, en general, nosotros tenemos nuestra distribución, la cual oscila, ¿no? Entre este ancho, este es el ancho del proceso, y este es el ancho de las especificaciones. Es como que nosotros tuviéramos, a ver, la puerta de una cochera, ¿no? Y este es el ancho de nuestro carro, ¿no? Entonces, la idea es de que esto calce dentro de las especificaciones, ¿no? Esta es la voz del proceso, se suele decir así, ¿no? Y esta es la voz del cliente, ¿no? Voice of customer. Bueno, los requisitos o especificaciones del cliente deben contener al proceso, ¿ok? Ese es un criterio. Tenemos diversos autores en los cuales ellos consideran de que, por ejemplo, debemos guiarnos de que un CP puede ser mayor que 1 para decir que es capaz. Hay otros que te dicen de que es probablemente capaz, pero debería ser mayor a 1.33, ¿ok? Entonces voy a poner igual los dos. CP igual a 1 indica que este índice indica el potencial del proceso, ¿no? Esta condición se cumple cuando el valor medio está justamente perfectamente centrado entre los límites de especificación. En el caso de que sea mayor que 1, pues es capaz. A mayor CP, pues obviamente va a ser mejor. Si el CP es menor que 1, pues el proceso es incapaz, ¿no? Entonces, para mayor seguridad, pues se recomienda que el índice de capacidad sea mayor que 1.33, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos con un índice de capacidad mayor o igual que 2, que esto es una categoría de clase mundial, pues se tiene calidad 6 sigma, ¿no? Acá vemos la variación de los sigmas, cómo van aumentando, cómo se reduce la variabilidad conforme aumenta el nivel sigma. Y en este caso, si un proceso trabaja bajo este nivel, pues tenemos una capacidad que supera, un índice de capacidad que supera 2, ¿no? En el caso de que sea mayor a 1.33 también es adecuado, ¿no? Es lo esperado. Si fuera entre 1 y 1.33, pues es parcialmente adecuado, requiere de un control estricto. Si es menor a 1, por ejemplo, pues no es adecuado para el trabajo, es necesario un análisis del proceso, requiere de modificaciones serias para alcanzar una calidad satisfactoria, y ya en el último caso, que sea menor a 0.67, pues no es adecuado para el trabajo y requiere de modificaciones pues muy serias, ¿no? Más complejas. Bien. Bueno, para poder aplicar el CP, ¿no? El índice de capacidad, el centro de gravedad del rango de especificaciones debe coincidir con las mismas del proceso. Cuando esto no ocurre, entonces vamos a tener que analizar el índice de capacidad, el CPK, ¿no? Que es el más específico, ¿no? Que justamente es como les decía en las fórmulas, pues trabaja con el centrado, ¿no? Con la media, la relación que existe entre los límites de especificación con respecto a la media, ¿no? Tanto para un corto plazo como para un largo plazo, ¿no? Bueno, en este caso, pues vemos de que este proceso no está centrado, los límites de especificación están acá, que son los rojitos, y vemos de que está descentrado, ¿no? Se observa que una buena parte del producto está por encima del límite de especificación superior, y bueno, a pesar de que puede que el CP sea mayor que 1, ¿sí? Porque de repente yo este ancho de la especificación lo divido entre este ancho del proceso y es mayor a 1, probablemente sí, pero si vemos, analizamos cómo está la distribución, vemos que hay un gran porcentaje acá que cae fuera de los límites de especificación superior, lo cual son productos no conformes. En este sentido, pues el proceso no tiene capacidad suficiente, ¿no? Cuanto mayor sea CPK, pues obviamente va a ser mejor, ¿no? El objetivo es que sea mayor a 1.33.
viendo un ejemplo, ¿no? Para luego ir a Minitab, si me dicen, por ejemplo, que calcule los índices de CP y CPK, ¿no? Sabiendo que las especificaciones de estos tubos de aluminio van de 600 milímetros más menos 2, entonces, bueno, se obtuvieron los datos de la media y de la desviación, que son los que siguen, ¿no? De esta data. Bien. Y voy a mutear acá. Okay. Bien. Entonces les decía, ¿no? Siendo esos los, vuelvo a compartir, siendo estos los enunciados en los cuales me dan los límites de las especificaciones, a ver si me ayudan con los micros, por favor. Ya, listo, ya muteé. Bien, les decía, ¿no? Entonces me piden hallar los índices de capacidad, si se sabe de que estas son las especificaciones que da el cliente, ¿no? También tenemos ya los datos de la media, de la desviación estándar, y en ese sentido, pues, al reemplazar los cálculos, sabemos de que el índice de capacidad, por ejemplo, el CP, perdón, es el ancho de las especificaciones entre el ancho del proceso, ¿no? Tenemos la diferencia y nos da 1.11, ¿no? Mientras que si analizamos el CPK, ¿no? Vamos a ver el mínimo, la diferencia entre la media a los límites de especificación respectivamente, pues vamos a ver de que entre 3 sigma, que es la mitad del ancho del proceso, pues vamos a ver de que es un índice de 0.8, es bajo, ¿no? O sea, el proceso en sí es necesario centralizar el proceso para obtener una mejora significativa, ¿no? Definitivamente. ¿Bien? Eso es a manera de hacer una introducción a este tema. Bueno, acá no solamente nos datan de cómo es el comportamiento, ¿no? En un corto plazo y en un largo plazo, ¿no? La línea roja es a corto plazo, la línea azul es a largo plazo, de esta manera, ¿no? Y es lo que les decía, el primer índice de capacidad, cuando es mayor o igual que 2, pues sabemos que trabajamos con un nivel de 6 sigma, ¿no? Y es de esta manera, ¿no? Como se calcula. Bien. En este caso, pues los defectos que se asocian van a ser algo de 3.4 defectos en 1.000.000 de oportunidades, ¿no? Entonces, cuando nosotros, ¿qué consideraciones debemos tener para poder decir si un proceso es capaz o no? Tenemos que procurar de que el proceso sea estable, de que el proceso esté bajo control estadístico y que se ajuste a una distribución normal. ¿Bien? Entonces, vamos a ver qué tiempo estamos. Vamos bien. Me gustaría hacer vamos a hacer este ejercicio. Permítanme, por favor, quiero ver la data para poder compartírsela. Como vamos a ir siguiendo varios ejercicios, entonces, ¿les parece si ahorita podríamos hacer un break para luego continuar de largo? ¿Les parece? Sí. Estoy ingeniero. Ya de acá va a seguir, vamos a hacer la transformación de datos no normales a datos normales, entonces no quisiera que se pierda la hilación. ¿Ok? ¿Sí? ¿Les parece? Entonces, mientras yo voy a ir también buscando la data, les doy unos minutos, no sé, 10 a 15 minutos máximo, ¿sí? Y luego ahí continuamos. Sí, yo voy a estar acá también, atenta a cualquier consulta, ¿sí?
Bien, ahorita voy a compartir la presentación. Y permítanme. Este es el archivo con el cual vamos a trabajar ahora y también voy a compartir la presentación. Bien, ya les acabo de enviar también la presentación y el archivo. Bien, entonces vamos a ver acá. Presentación. Bien, entonces vamos a... Listo, bien. Entonces nos quedamos acá. Ya se los he enviado también. Bien. Entonces, vamos a hacer ya el análisis de la capacidad, ¿ok? Esta data supuestamente es normal, entonces vamos a irla trabajando. Esta data es de las mediciones de la longitud de unas varillas de metal, ¿no? Estas mediciones se han realizado durante 20 horas. El tamaño de su grupo que nos dicen es 5, y las especificaciones que nos da el cliente es que varían entre 1 a 3 centímetros, ¿no? Son 100 mediciones. Entonces, este archivo ya lo tienen, se los he compartido. Bueno, acá ya se los he colocado, los he apilado en la columna longitud. También lo hemos podido trabajar así, para un mayor orden yo lo apilo, apilar filas y lo apilo en longitud. Vamos a ir a la opción en lo que refiere a, para ver la estabilidad del proceso, que es un primer paso que tenemos que analizar, estadísticas gráficas de control, gráficas de variables para valores individuales. Vamos a ir individuales a individuos. Para ver, vamos a seleccionar la variable que es la que vamos a analizar, que es longitud. Le vamos a dar a aceptar y es lo que nos va a salir, ¿ok? Se tiene que ver la estabilidad del proceso. ¿Eso en qué consiste? Consiste en ver de cómo es el comportamiento del proceso, cómo fluctúa, ver si es que existe una nube, es como que fuera una nube, ¿no? A veces se ve de que hay por acá, o a veces está por acá, próximo de repente a salir fuera de los límites, entonces esto no me demostraría una estabilidad del proceso, ¿no? Pero cuando hay un comportamiento equilibrado en forma de nube, pues eso me demostraría de que sí, ¿no? De que hay mayor estabilidad del proceso, ¿ok? Eso es lo primero que vamos a ir viendo, luego ya vamos siguiendo. Vamos a abrir acá en mi tab, ¿ok? Abran por favor el archivo. Este es el archivo que les he compartido, medidas longitud varillas, ¿ok? Yo tengo la data acá, voy a ponerle data, le puedo poner data acá, en la columna 7, ya la tengo apilada, de tal manera de ir a estadísticas, gráficas de control, gráficas de variables para individuos, y voy a la opción de individuos, y bueno, me piden dónde está la variable, está en la columna 7, yo ya lo tengo apilado, y finalmente le voy a dar a aceptar, ¿no? Bien. Entonces, como les decía, ¿no? Acá yo ya tengo, sí, si bien este es el comportamiento de mis 100 datos, ¿no? Cómo están variando, cómo fluctúa, ¿no? Este es el comportamiento, pero justamente... Profesora, Hola, sí, adelante. porfa, ¿puedes decir cuál ejercicio es? Es el archivo que les acabo de enviar por el chat. No sé si lo han recibido. ¿Me confirman? He enviado 2 documentos. Uno que es la presentación en PDF y otro que es el archivo en medidas longitud varillas metal. Lo vuelvo a enviar si no. A ver, ¿me confirman? Igual voy a... Sí, por favor, envía. Sí, por favor. A ver, no te preocupes. Ahorita mismo lo envío. ¿Dónde está? Archivos.
medias longitud varillas. Ya, lo acabo de enviar. ¿Me confirma, por favor? Sí llegó, ingeniera, sí llegó. Sí, perfecto, excelente. Ingeniera, Entonces, una preguntita antes que siga. abrimos. Sí, abrimos y vamos nuevamente a ver hacer la secuencia, ¿ya? Ahí está, Sí. sí, justamente, para apilar ahí, ¿hay que copiar uno por uno o cómo nos puede hacer un refresh para apilar Claro eso? que sí, claro que sí. Voy a apilarlo a la columna 9, ¿ya? A ver, para mayor orden. Puedo ir a datos, por ejemplo, apilar. Como son filas que yo quiero apilar, hay una diferencia. Eso es muy importante. Estas son las columnas, ¿no es cierto? Y estas son las filas, ¿no? Recuerden, este es un subgrupo, ¿no? Un subgrupo de tamaño 5, luego viene el otro subgrupo y así de esta manera. Entonces tenemos que considerarlo por filas, ¿no? Otra cosa es de que yo trabaje como columnas, pero esto no es un subgrupo, ¿no? Entonces estamos trabajando con 20 subgrupos, ¿ok? 20 subgrupos, ¿ok? 20 filas, 20 filas, y este es un subgrupo. Entonces lo que yo quiero es de que se apile de esta manera, que primero vaya el 1.855, luego el 1.162, 1.66, de esta manera, ¿no? Por eso es que, y luego después del 1.929 que está acá, tiene que empezar con el segundo subgrupo, ¿no? 2.020, 1.473, y así sucesivamente hasta el último, ¿no? ¿Sí? De esa manera. Entonces, ese apilamiento refiere a filas, ¿ok? A filas. ¿Cómo hago eso? Voy a datos, apilar, filas, y selecciono. Las filas que se apilarán están en qué columnas. Puedo yo ir marcando, las columnas son de la columna 2 a la columna 6. Recordemos de que puedo yo seleccionar en bloque, columna 2 hasta columna 6, y le doy seleccionar, y este guioncito refiere a que va desde esta columna hasta esta columna, ¿cierto? O bien lo puedo hacer uno por uno, columna 2, columna 3, columna 4, columna 5, columna 6, ¿no? También lo puedo hacer de esa manera. ¿Y dónde lo apilo? Lo quiero apilar en la columna 9, le pongo C9, ¿no? Y le doy a aceptar y ya lo apiló. ¿Ok? De esa manera. ¿Sí? Es un recordar, no hay problema. Bien. Entonces, teniendo ya la información apilada, voy a los pasos, ¿no? A estadísticas, gráficos de control, gráficas de variables para individuos, y voy a individuos porque lo que quiero ver es justamente el comportamiento de manera individual de cada valor. Selecciono dónde está la data que quiero analizar y le voy a dar a aceptar, ¿no? Una vez que yo le doy a aceptar, yo ya tengo acá mi gráfica donde están los 100 puntos, los 100 datos que tengo, y de esa manera yo puedo ver si es que se forma una nube, ¿no? De que no esté fuera de los límites, ¿no? Cómo es el comportamiento. A veces yo voy a encontrar datos que están por acá, todos acumulados, otros por acá, entonces ahí no existiría una estabilidad, ¿no? Tendríamos que ver los 100 datos de manera agrupada, ¿ok? Eso, luego vamos a hacer la prueba, bueno, seguimos acá, ¿ok? Bueno, ahora vamos a verificar también la normalidad de los datos, ¿no? Para verificar la normalidad ya sabemos de que vamos a estadísticas básicas, prueba de normalidad, y de esa manera seleccionamos la variable. Vamos a analizar, a ver si Mercedes, voy a limpiar a Mercedes, creo que sí. Me confirman que esté grabando, ¿verdad? ¿Se está grabando? No, creo que sí está grabando, parece. Bien, entonces les decía de que en la verificación de la normalidad seleccionamos la variable de la cual queremos analizar y ya nos genera la gráfica, ¿no? Y vamos a analizar si es que los datos se ajustan o no a una distribución normal. ¿Bien? Entonces, hacemos eso. Vamos a ir a estadísticas básicas, y podemos ir a la prueba de normalidad, ¿ok? La antepenúltima opción. Vamos a seleccionar la data, que la tengo en la columna 7, y acá yo puedo poner, ¿no? Prueba de normalidad, data longitud de varillas. Entonces yo ya tengo acá
que efectivamente el p-value es mayor a 0.05, ¿no? Lo cual me indica de que estos datos sí se ajustan a una distribución normal, ¿no? Bien, por otro lado también, para yo verificar justamente si el proceso está bajo control estadístico, ver el comportamiento en una gráfica de control, yo lo que puedo hacer es generar estadísticas gráficas de control, variables para subgrupos X barra R, por ejemplo, ¿no? Acá me da la opción de dos, ¿no? Todas las observaciones para una gráfica están en una columna, o las observaciones para un subgrupo están en una fila de columnas. Bueno, yo lo estoy trabajando como las observaciones están en una columna, ¿ok? Lo cambio a una columna porque voy a seleccionar la columna 7, que es donde yo lo tengo, ¿ok? O bien, si es que ustedes quieren para una fila de columnas, pues lo seleccionan. ¿Dónde están los datos? Desde la columna 2 hasta la columna 6, ¿ya? Cualquiera de las dos opciones es válida. Entonces yo lo voy a trabajar así, todas las observaciones para una gráfica están en una columna, en la columna 7. El tamaño de su grupo con el cual voy a trabajar es 5, ¿no? Porque me dicen de que el tamaño de su grupo es 5. Siempre yo voy acá a opciones de X barra. ¿Por qué? Porque acá me permite ver en la estimación con cuál de las dos trabajo. Cuando yo trabajo con un proceso, ¿no? En el proceso, y cuando yo voy a analizar los índices de capacidad y trabajo a corto plazo, se recomienda trabajar con R barra, ¿ok? Estimar la desviación con el método de R barra. Pero cuando ya trabajo a largo plazo, trabajo con desviación de estándar agrupada, ¿no? En este caso, ya por defecto Minitab trabaja con R barra, ¿ok? Esto de acá esto me sirve para, por ejemplo, cuando es que ya encontremos, y lo vamos a trabajar también en gráficos de control, cuando veamos, por ejemplo, de que hay puntos que han salido fuera del límite de control, entonces encontremos una causa asignable, por ejemplo, ¿no? En algunos puntos, en algunos subgrupos, entonces tendríamos que tomar acciones correctivas, ¿no? Ver qué ha pasado, analizarlo y tomar acciones, y luego de eso nuevamente hacer el recálculo, ¿ok? Y al hacer el recálculo tenemos que omitirlos. Entonces acá es donde justamente se listan todos los subgrupos que vamos a ir omitiendo, ¿no? Siguiendo esta nomenclatura, ¿no? Pueden que sean varios, si es que ya están de corrido, también se pueden hacer la nomenclatura de esta manera, ¿no? Se pueden registrar así, ¿no? Para eso me sirve, ¿ok? Es eso. Bueno, le voy a dar a aceptar, y le doy a aceptar. Bien, entonces acá veo, por ejemplo, el comportamiento, ¿no? Se analiza en paralelo. Recordemos que este gráfico es el gráfico de estimación justamente para la media. Acá tenemos justamente la media de todo el proceso, ¿no? O sea, este punto representa al promedio del primer subgrupo. Este grupo representa el promedio del segundo subgrupo, y así sucesivamente hasta el promedio del último, ¿no? Son 20 subgrupos, recordemos. Entonces, esta es la media de cada uno, ¿ok? ¿Cómo es el comportamiento? Vemos de que sí oscila, hay una variabilidad, ¿no? Digamos natural, pero no sale fuera de los límites de control, ¿no? Y este es el promedio de todos los promedios. O sea, se puede decir que este estima a la media de todo el proceso, ¿no? En este caso vemos que esta es la gráfica R, ¿no? La gráfica R, justamente su mismo nombre lo dice, es el rango, ¿no? O sea, este es el primer subgrupo, ¿no es cierto?, que es de tamaño 5, entonces acá tenemos el rango de ese primer subgrupo, ¿no? Entonces, ¿a qué es igual el rango? Sabemos por definición que es la diferencia del máximo menos el mínimo. Vemos cuál es el máximo de ese subgrupo, el valor máximo, el valor mínimo, lo restamos, y eso es lo que me da, que es 0.848, ¿no? Y así sucesivamente se va ubicando, ¿no? Para los 20, perdón, los 20 subgrupos, ¿no? Estos son los rangos y estos son las medias. Y en este caso, pues el R, este es el rango promedio, el R barra entre D2, ¿no? Por teoría, ¿no? Que es un índice que se utiliza justamente cuando se divide el R barra entre D2 para un tamaño subgrupo 5, pues se puede calcular justamente manualmente con la calculadora, se puede calcular cuánto es la desviación del proceso, ¿no? La desviación del proceso se puede estimar R barra entre D2, ¿no? De esa manera,
entonces es fácilmente calculable, ¿no? De esa manera, ¿sí? Bien, entonces vemos, lo que nos importa acá es ver de que el comportamiento, o sea, está dentro, no, el proceso no ha salido fuera de control, está bajo control estadístico, ¿no? De esa manera, entonces vemos de que cumple la estabilidad del proceso, cumple que los datos se ajustan a una distribución normal, y cumple también de que está bajo control estadístico, ¿no? Bien. Entonces, siguiendo. Entonces vamos, bueno, acá ya es el resultado de la verificación de la normalidad, donde vemos de que este valor 0.361 es mayor al 5%, entonces se concluye de que sí se ajustan a una distribución normal estos datos. Luego nos dicen de que hagamos la verificación de la capacidad del proceso, ahí vamos a calcular los índices de capacidad, para eso vamos a ver estadísticas, herramientas de calidad, análisis de capacidad normal, ¿no? Vamos a esa secuencia. Y acá en esta ventana nos piden que registremos la información, ¿no? Entonces nosotros lo tenemos apilado, por ejemplo, en la columna longitud, a manera de ejemplo, el tamaño de su grupo, la especificación inferior, superior, que tenemos que colocarla, porque recuerden de que si nosotros cuando hablamos el término de capacidad de proceso, necesariamente tenemos que relacionarlo con los límites de especificación. Claro está, ustedes como también sabrán, los límites de especificación son diferentes a los límites de control. Los límites de control se generan del mismo proceso, del mismo desempeño, y los límites de especificación son los que los da el cliente, ¿no? Eso nos hacen la observación de que para la estimación trabajemos con R barra, ¿ok? Y ¿qué más? Y bueno, y este es el gráfico que nos sale, ¿no? En la cual justamente podemos ver cómo es la distribución de los datos mediante un gráfico de barras, ¿no? Vemos, perdón, vemos los límites de especificación que están en color rojo, tanto el límite de especificación inferior, superior, ¿no? Vemos el que normalmente se dice a corto plazo es el rojito dentro, y a largo plazo es el general, ¿ok? El negrito, ¿ok? Vemos acá en esta parte, vemos los índices de capacidad, ¿ok? Vemos, por ejemplo, el índice de capacidad, el que refiere justamente al ancho de las especificaciones versus el ancho del proceso. Vemos que es 1.17, no llega a 1.33, digamos que podría ser parcialmente adecuado porque es mayor que 1, ¿no? Pero el índice de capacidad, el CPK, vemos que es 1.05, o sea, pareciera que estuviera un poco centrado, ¿no? Tampoco no está muy, muy descentrado, digamos, pero ¿no? De esa manera podríamos analizarlo. Estos son los rangos, el upper y low, que está en inglés. En la capacidad general también, cuando vemos a largo plazo, como les decía, estos son los otros índices de capacidad, en el cual también vemos de que, pues, no se ajustan, no son... no tienen un buen desempeño, ¿no? En un largo plazo, y sinceramente no es capaz, ¿no? El proceso no sería capaz. Estos son datos estadísticos también, los límites de especificación, la media, ¿no? El número de la desviación, podríamos calcular la desviación de todos los 100 datos y nos va a salir acá, el general, por ejemplo, o si calculamos el R barra entre D2, también lo podríamos obtener, ¿no? También lo comparamos y lo obtenemos. Esta parte inferior, ¿qué me quiere decir? Esta parte inferior tiene que ver con los ppm. ¿Qué cosas son los ppm? Son partes por millón, ¿ok? Es decir, si ustedes pueden ver así, de manera gráfica, podríamos decir, caramba, se ve que el proceso, pues, parece centrado, no hay defectos, porque no hay una proporción que esté fuera de los límites de especificación. A simple vista pareciera que no, ¿no? Aunque parece que está un poco más tirándose para el lado izquierdo. Pero acá es donde ya nos dicen justamente cómo es este comportamiento, si es que hay o no defectos, ¿no? En 1 millón de oportunidades. Entonces, nosotros acá, por ejemplo, tenemos
para el caso de que, por ejemplo, acá los ppm, las partes por millón, menores al límite de especificación inferior, o sea, los que están acá, ¿no? Por acá, por esta zona que no se puede ver, son 818.73, ¿no? En 1.000.000 de oportunidades hay esta cantidad de defectos. Y en un rendimiento general, ¿no? A un largo plazo, pues se estima de que va a ser 2.932, ¿no? Mayor. Mientras que para el lado del límite de especificación superior, efectivamente pareciera que no hay nada, pero sí, aunque es mínimo, porque es 51.97 en 1.000.000 de oportunidades. Es casi nada, ¿no? Pero de todas maneras existen, ¿no? Y esto es lo que me dice, acá lo calcula, ¿no? El total, como también en largo plazo también calcula cuánto es esta cantidad de defectos en 1.000.000 de oportunidades, ¿no? Que son 342, ¿no? Esta es la información que me dan con respecto a los defectos que se dan en 1.000.000 de oportunidades, ¿no? Los DPMO también que se les conoce, ¿no? Acá lo manejan como ppm, ¿bien? Entonces, eso es, vamos a hacerlo, ¿sí? Vamos a hacerlo, vamos a hacer lo que es el análisis de capacidad del proceso, vamos a generarlo, para luego pasar a los datos no normales, ¿bien? Me quedé acá. Entonces, vamos a ir a estadísticas, herramientas de calidad, análisis de capacidad normal, todos seguimos la secuencia, y me dicen, ¿dónde está la columna que voy a analizar? Ah, la columna está en la columna 7. El tamaño de su grupo yo sé que es 5. La especificación inferior creo que era 1, y la máxima era 3, si no me equivoco. ¿Qué más? Estimar, ¿no? Que le coloque R barra. Le voy a dar a aceptar. Y le doy a aceptar. Bien. Entonces ya tengo yo la información, ¿no? Que es la que ya se las mostré y la que ya analizamos, ¿ok? De esa manera. Bien. Entonces, esto es lo que ya se ha hecho. Vemos los índices de capacidad, que también lo podemos calcular manualmente, recuerden, ¿no? También lo podemos calcular manualmente y lo podemos comparar, ¿sí? También se puede hacer eso. Bien, entonces siguiendo. Ahora vamos a analizar datos, una data que no es normal, ¿ok? Para eso vamos a generar, bueno, recuerdan, no sé si recuerdan que justamente habíamos trabajado con datos aleatorios, o sea, cuando nosotros, por ejemplo, queremos generar una data, ¿no? Y bueno, seguimos esta secuencia acá, el datos aleatorios exponencial, por ende ya sabemos de que sigue una distribución exponencial, ¿no? Y vamos a generar, por ejemplo, 100 datos, ¿no? Asumiendo de que son las 100 mediciones que tenemos que analizar para la capacidad del proceso. Y bueno, vamos a justamente almacenarlo en una columna, ¿no es cierto? Y acá tenemos la data, ¿ok? Me dicen de que los datos como límites de especificación que nos da el cliente son 0 y 4.5, por ejemplo, ¿no? Que esta data oscila, o mejor dicho, ¿no? Tendría que estar cumpliendo estos requerimientos, ¿no? Que sea como mínimo 0 y como máximo 4.5. ¿Bien? Es una data aleatoria, es una data que a todos nos va a variar, no a todos nos va a dar la misma, porque es aleatoria, ¿no? Y en este caso exponencial, es la que se genera de datos aleatorios. Y una vez que generemos, pues vamos a ir igual a hacer el proceso de estabilidad del proceso, ¿no? Ver la normalidad de los datos, y obviamente, pues, básicamente no va a estar bajo control estadístico, ¿ok? Entonces ya al ver la estabilidad del proceso, pues vamos a ver de que no cumple, ¿no? No cumple la estabilidad del proceso. Esta es la data que en su momento a mí me salió, ¿ok? Y bueno, ya luego verifico la normalidad de los datos, ¿no? La normalidad de los datos, de estos datos, y pues fíjense cómo sale, ¿no? Sale de que el p-value pues es menor al 5%, ¿no? Por ende, pues no se cumple. Entonces vemos que no se cumple. Pero de todas maneras, para que ustedes vean, bueno, esas son las conclusiones. Igual vamos a analizar la capacidad, a pesar de que con esos datos no normales pues no nos van a servir, ¿no? Pero igual me gustaría que vean cómo es que sale, ¿no? El informe de capacidad de proceso.
teniendo y colocando justamente todos los datos, las especificaciones que nos dan, ¿no? Toda la información, y de esta manera ver cómo es, ¿no? el resultado, ¿no? Y vemos, efectivamente, es notorio. Fíjense la distribución de las barras, ¿no? Vemos que efectivamente tiene un comportamiento exponencial, ¿cierto? Una distribución exponencial. Vemos cómo es a la interna, vemos los índices de capacidad, fíjense, ¿no? El proceso definitivamente no es nada capaz, no está centrado, etc. Miren la cantidad de defectos que se generan, ¿no? Que están fuera de las especificaciones, ¿no? A veces no se ven, pero acá ya están, lo indican, ¿no? Claramente en 1 millón de oportunidades cuántos defectos existen, ¿no? Bien, entonces eso es lo que vamos a hacer ahorita, ¿sí? Entonces, vamos por favor. Acá, ¿ok? Entonces vamos a ir a Calc, datos aleatorios exponencial, y generamos 100 datos, ¿ok? Vamos a ir a Calc, datos aleatorios, exponencial. Vamos a generar, vamos a simular 100 datos. Vamos a almacenarlo en la columna 11. Bueno, yo lo voy a almacenar en la columna 11 porque ya tengo hasta la columna 9 data. Y por un tema de orden, para que se vea diferente, ¿no? Lo voy a almacenar ahí. ¿Okay? Puedo abrir una nueva hoja también, no hay mayor inconveniente, ¿no? Recuerden que Minitab, cuando uno va a hacer una secuencia, trabaja sobre la hoja de trabajo que está activa, ¿no? Entonces yo acá tengo todas mis hojas activas, bueno, en este caso solamente tengo una, pero he podido, voy a abrir, prefiero mejor entonces, ¿les parece? Voy a abrir una nueva hoja, por un tema de orden. Abrir hoja de trabajo en Minitab, nuevo hoja de trabajo en Minitab, ya lo tengo. Entonces sobre esta hoja es la que yo voy a trabajar, ¿ya? Entonces voy a ir a Calc, datos aleatorios, exponencial, ¿no? Y acá voy a poner, por ejemplo, en la columna 1, ¿no es cierto? Ahí, uy, ¿qué pasó? Número de filas, 100. 100 filas son las que quiero almacenar en la columna 1, ¿ok? En la columna 1, sí, puede ser así. Y nada más, ¿no? Le doy a aceptar, ¿bien? Entonces yo ya tengo acá generado estos 100 datos, como les digo, como son aleatorios, pues a ustedes les ha debido salir otra cantidad. ¿Qué más? A ver, acá le puedo titular si deseo EXP, ¿no? Porque es mi data inicial o data inicial, exponencial, ¿ok? Entonces, vamos siguiendo la secuencia. Entonces vamos a verificar la estabilidad del proceso, ¿no es cierto? Voy a estadísticas, voy a gráficas de control, gráficas de variables para individuos, y de esa manera selecciono la data, ¿no? Que la tengo en la columna 1, le voy a dar a aceptar, y bueno, a mí me salió así, ¿no? Como son datos aleatorios, obviamente, fíjense, anteriormente me había salido de esta manera, ¿no? Pero ahora, con esta data que he generado, ahora, pues me ha salido de esta manera, ¿no? A ustedes de repente les ha salido, puede ser algo parecido, ¿no? ¿Ok? Bueno, entonces en este caso pues no hay una estabilidad del proceso, ¿ok? Aparte que, bueno, los puntos están saliendo fuera de estos límites de control. Y vamos a analizar la normalidad de los datos, ¿sí? Vamos a estadísticas básicas, prueba de normalidad. Y en prueba de normalidad seleccionamos la data de la cual queremos analizar, y mucho ojo acá por un tema de orden, siempre les agradeceré que lo cambien, ¿no? Para ver de qué variable estamos analizando, ¿no? Prueba de normalidad EXP, por ejemplo. Le vamos a dar a aceptar. Y fíjense de que, pues, efectivamente estos datos no se ajustan a una distribución normal, ¿no? Bien. Bien, entonces, una vez que ya hemos analizado la estabilidad, vemos de que los datos no están bajo control, ¿no? El proceso no está bajo control, no son normales, ¿no? Pero a pesar de eso, para manera de demostrarles y generar justamente el informe de capacidad, solo por eso voy a seguir la secuencia de estadísticas, herramientas de calidad, análisis de capacidad normal, y voy a ir acá, ¿ok?
Estadísticas, herramientas de calidad, análisis de capacidad normal. Voy a seguir esta secuencia. Y bueno, me dicen, ¿dónde está la data? Bueno, la data está en la columna 1. El tamaño de su grupo es 5, ¿ok? Voy a ponerle 5. Y en las especificaciones tengo que actualizarlo, ¿no? No es 1 ni es 3, ¿no? Es 0, si no me equivoco, y acá es 4.5, ¿ok? De esa manera, 0 y 4.5, ¿bien? Voy a estimar, y acá R barra, ¿ok? Y finalmente le voy a dar a aceptar, ¿no? Bien, entonces a mí me sale así, ¿no? A ustedes de repente algo similar, ¿no? Y efectivamente vemos de que su comportamiento es de una exponencial, ¿no? Vemos cómo es la curva, cómo va la exponencial, sabemos la distribución exponencial. Vemos las líneas en rojo, que les decía, son los límites de especificación. Ahí sí es notorio de que pues está descentrado el proceso, ¿no? También hay una porción que está fuera del límite de especificación inferior, como también hay otra que está acá, fuera del límite de especificación superior. Vemos acá, si vamos ya justamente a los datos de estos, de estos rendimientos, ¿no? De defectos en 1 millón de oportunidades, pues vemos ya justamente, o sea, tanto en un largo plazo como un corto plazo, pues ya vemos las cantidades, ¿no? Tanto los que están menores al límite de especificación inferior, como los que son mayores al límite de especificación superior, ¿no? Que son menores, sí, pero igual hay una cantidad, ¿no? Que está acá, en 1 millón de oportunidades, ¿no? Mayores son los que son menores al límite de especificación inferior, ¿no? Como lo podemos ver acá. ¿Bien? Acá y acá. ¿Bien? Y acá están los índices de capacidad, ¿no? Que son los que tenemos, tanto vemos de que acá, pues, obviamente el proceso no es capaz, ¿no? Ni está centrado, ¿no? Vemos que son malos índices de capacidad. Bien. Entonces, ya con esto hemos generado el informe de capacidad y vemos de que no son. Entonces, como los datos generados no son normales, entonces debemos transformarlos a datos normales. Entonces, hay un primer método que se llama el método raíz, en el cual consiste justamente a afectar todos los datos justamente a la potencia de 0.5, ¿no? O sacarles la raíz en otros términos, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Para eso, en vez de estar justamente como son 100 datos, y no vamos a estar para cada uno calculándolo, ya el Minitab nos ayuda con la función calculadora a poder calcular todo, ¿no? Toda la columna de datos. Entonces vamos a ir a la opción de calculadora, y vamos a generar la nueva columna que se va a llamar raíz, ¿no? En la cual la expresión de esta fórmula va a ser a la data original, que yo le he titulado, por ejemplo, XP, y la voy a elevar a la 0.5, ¿no? La potencia, para poder elevarlo, acá me sale este icono de doble asterisco, que está juntito, a otros puede ser un sombrerito, dependiendo de la versión, no sé cómo les sale a ustedes, pero también hay como un sombrerito, ¿no? Como un sombrerito, pero es arriba de los 2 paréntesis, por si acaso, es arriba de los 2 paréntesis, ¿sí? Entonces lo elevan a la 0.5, es como decirle la raíz cuadrada de XP, y bueno, luego también se hace la prueba de normalidad, ¿no? Para ver si es que realmente fue efectivo este método y se transformaron los datos a datos normales. No es 100% efectivo, no es 99.9% efectivo, pero yo estoy segura de que al menos a uno acá en esta sala les va a salir que los datos se han transformado a datos normales. Por un tema de orden, como siempre les digo, ponen la variable de la cual están analizando, la prueba de normalidad, ¿ok? Y bueno, acá salen los datos, ¿no? Entonces acá me sale, por ejemplo, a mí 0.027, ¿no? Un poco como que pareciera que se ajustara a la línea, pero en este caso igual no salen, ¿no? En mi caso este valor es menor a 0.05, en su momento cuando lo hice, y pues no se ajustarían, ¿no? Los datos a una distribución normal. O sea, no fue efectivo para poder transformar los datos a una distribución normal. ¿Bien? Entonces vamos a hacerlo, ¿sí?
Vamos a hacerlo con la data que hemos generado, con el método raíz. Vamos a ir acá. Entonces, recuerden, yo tengo acá mi data, ¿no? Me sitúo siempre en la hoja de trabajo que voy a analizar para poder calcularla. Voy acá al calculadora. Almacenar resultado en qué variable. Yo quiero almacenarlo en la columna 2. Puedo ponerle C2 o puedo también de frente titularlo raíz. Porque sé que en Minitab va a registrar la data o va a hacer el cálculo en la primera columna que está activa. ¿Okay? La expresión es la data original. Voy a elevarla. Fíjense que acá me salió el icono, como les decía, este sombrerito, ¿ok? Y a otros de repente les sale un doble asterisco, ¿ya? Pero la ubicación de la potencia, ¿no? De elevarlo a una potencia está justamente arribita de los paréntesis, por si acaso, ¿ya? Arriba de los paréntesis. Entonces yo voy a seleccionar y voy a poner el valor de 0.5. ¿Ya? Lo voy a elevar a la 0.5 o la raíz cuadrada de exponencial. Le voy a dar a aceptar y en este caso yo ya tengo calculada la raíz de estos 100 datos. ¿Bien? Ya tengo calculado la raíz de los 100 datos. Bien, entonces, ¿qué hago? Pues yo supuestamente los he transformado. Vamos a ver la efectividad, ¿no? De este método, del método raíz. Voy a ir a estadísticas, estadísticas básicas. Voy a ir a prueba de normalidad. Y en cuanto a prueba de normalidad, la variable que voy a analizar va a ser raíz, ¿no? Ahora va a ser raíz. Y no se olviden, por favor, de acá editarlo para tener un orden, ¿no? Un mejor orden, mayor trazabilidad de la generación de información. Prueba de normalidad raíz y voy a hacerlo. En mi caso, no funcionó el método raíz. No sé si alguien de acá de la sala me puede comentar cómo les fue, si pudieron transformar los datos a datos normales. ¿Me podrían comentar, por favor? ¿Cómo le fue? A ver, Dick, ¿pudiste hacerlo, Dick? ¿Me escuchan? ¿Anel? ¿Betsabe? A ver, Daniela, alguien que se anime, Danisa. No veo, a ver, veo por ahí comentarios. No salió, Wilmer no le salió, por ejemplo. Diana Lazo, Elizabeth, Elvis, Gerson, Yanduri, Aura, María López, Maxeli, Meli, Mercedes, Miluska, Raúl, Ronald, Tomás. A ver, Wilmer dije que no salió. Ok, Wilmer le salió 0.024. Ok. Un mayor p-value, mayor que el mío, pero de todas maneras no cumplió. ¿A alguien le ha salido por casualidad? No sé si lo habrán hecho o no lo habrán hecho, pero a ver, bueno. Bien, bueno, entonces ya me van comentando, a ver, sería bueno de que ahí pongan sus comentarios, ¿ok? O activen su micro para poder saber cómo les resultó, si fue exitoso o no, ¿ok? Bien, entonces, bueno, ya hemos, acá como les decía, ya hemos hecho con el método raíz, no necesariamente el resultado, a ver, voy a ir leyendo. Meli dice, no salió 0.361. ¿No salió 0.361? No, si es que te salió 0.361, significa de que sí, ¿no? El p-value te refieres, Meli, ¿verdad? De que el p-value te salió 0.361. Si el p-value te salió exacto, entonces sí, pues, porque recordemos de que el nivel de significancia, ¿no? El alfa, estamos trabajando con un 5%. Entonces 0.365 es mayor, ¿no? Entonces los datos se ajustan a una distribución normal. ¿Ok? Perfecto. Ahora dice, ¿cómo se interpretaría estos resultados frente a datos originales? Lo que pasa es de que estamos trabajando para poder determinar y poder ver si es que si es que el proceso es capaz o no. Entonces, por eso es que se hace la transformación de los datos a datos normales, ¿no? De esa manera.
Igual lo vamos a trabajar acá, vamos a ver cómo es el análisis de capacidad, porque hasta ahorita solamente hemos visto la prueba de normalidad, ¿no? Que en mi caso me sale que no son normales, ¿ok? Pero falta generar el informe de capacidad, ¿ok? Que en mi caso no tendría sentido, pero para el caso de Meli sí, por ejemplo, porque en el caso de ella ha tenido éxito, ¿no? Los datos sí se han ajustado se han transformado a datos normales bajo el método raíz, ¿ok? Entonces, suponiendo de que yo soy Meli, que tengo la data de Meli, entonces sí me tocaría, ¿no? Sí me tocaría en este caso, hacer el ejercicio, ¿no? De análisis de capacidad. Considerando de que también yo tengo que sacarle la raíz cuadrada, porque cuando voy a registrar los límites de especificación, ¿no? En el informe de capacidad, tengo que registrar los límites de especificación, pues también como estoy transformando los datos, los estoy afectando a la raíz cuadrada, los límites de especificación también los tengo que afectar a la raíz cuadrada. ¿Bien? Entonces, bien, veamos eso, ¿no? Vamos. Voy a hacer como vamos a seguir haciendo las transformaciones, voy a abrir mejor acá una hoja de Excel, permítame un ratito. Igual lo pueden ir avanzando. Voy a ir avanzando acá. Igual me siguen comentando si es que han podido lograr hacer la transformación. Voy a poner acá. Bien. Entonces, a ver, ¿dónde estoy? Vamos a ver acá. Ok, entonces vamos a ir a estadísticas. Recuerden, en mi caso me salió que no son datos normales, o sea, bajo el método raíz no se han transformado, pero suponiendo de que sí se han transformado, como en el caso de Meli, seguiríamos esta opción, ¿no? Vamos a estadísticas, herramientas de calidad, perdón, análisis de capacidad normal. Vamos a seleccionar raíz, ¿no? Que es la data que queremos generar, de la cual queremos generar el análisis, el tamaño de su grupo que es 5, pero acá, como les decía, en las especificaciones, 0 y 4.5 son las especificaciones de exponencial, ¿ok? Que este exponencial, esta data le hemos sacado la raíz cuadrada, o le hemos elevado a la potencia de 0.5. Entonces, también para los límites de especificación tendrían que ser lo mismo. Entonces yo acá he abierto un Excel, algo sencillo, nada más. Ahorita he puesto, bueno, considerando que estos son los límites de especificación, 0, 4.5, estoy calculando la potencia, ¿no? La potencia de este valor, ¿no? De este valor elevado a ¿cuánto? A la 0.5, ¿no? ¿Ok? Tengan cuidado siempre con la nomenclatura. En mi caso el Excel lo tengo con punto y coma. ¿Ok? Y bueno, y este es el otro valor, ¿no? 0 y 2.1213, ¿no? ¿Ok? Entonces fíjense acá, por ejemplo, en el inferior es 0 y en este caso en el superior es 2.1213, ¿no? De esa manera. ¿Bien? Todo sigue igual. Y está claro, ¿verdad? Acá la especificación simplemente lo que he hecho es sacarle la raíz cuadrada a las especificaciones originales, ¿no? ¿Por qué? Porque la data original se ha afectado con la raíz cuadrada, ¿ok? Entonces le doy a aceptar. Bueno, no sé cómo le habrá salido a Meli. Sería bueno, no sé si deseas nos compartes, mejor para ver también, porque lo tuyo sí tiene se ajusta a una distribución normal. De repente puede que no necesariamente sea capaz el proceso, ¿ok? Pero puede que de repente los índices sean mejores, ¿no? Que los que se han obtenido acá, ¿no? Bien. Meli, ¿deseas compartirnos para ver cómo salieron tus resultados? Ingeniera, a ver si lo voy a hacer. Me perdí un poco cuando estaba realizando usted.
Ah, ya, ok, no te preocupes, no te preocupes. Bien, pero bueno, recuerda de que vas acá, ¿no? A estadísticas, herramientas de calidad, análisis de capacidad normal, y acá es donde vas a registrar la raíz, ¿no? La data, de la cual has la columna que la has transformado, tamaño 5, y los límites de especificación los tienes que afectar, ¿ya? Que para todos va a ser lo mismo porque pues tenemos límite de especificación 0 para el inferior y para el superior 4.5. Si le sacamos la raíz cuadrada, pues es este valor, ¿no? Entonces eso es lo que tienes que copiar, ¿no? Vamos a estimar R barra y listo, ¿no? Y le das a aceptar y te va a salir el informe de capacidad, ¿bien? Veremos de repente los resultados de los índices de capacidad mejoren un poco, ¿no? A los que no nos ha salido, pues, ¿no? Bien. Ok, entonces, seguimos. Ingeniera, una consulta, Sí, una preguntita. adelante, sí, adelante. Disculpe la interrupción. En esos Sí, límites, el límite inferior siempre va a ser 0, mejor. ¿Y el superior cuánto era? Perdón, 0, 0 es el inferior y el superior. 4.5. Ajá. Ya, Ojo que no, esos datos ya son datos del problema, en este caso el ejercicio, o hay que sí, calcularlos. sí, son datos del problema. O sea, recuerden que cuando nosotros vamos a trabajar, hacer un informe de capacidad, analizar la capacidad de un proceso, pues está relacionado con los límites de especificación, ¿no? Con las especificaciones que nos da el cliente. Entonces, el cliente, dependiendo el producto que se esté analizando, va a decir cuál es el límite de especificación inferior y el superior. Entonces, para efectos de este ejercicio, se había puesto de que el inferior es 0 y el superior es 4.5, ¿no? Llámese centímetros, milímetros, de lo que se esté analizando, ¿no? Pero esos eran ya pactados, ya eran fijos. Así como en el ejercicio, en el primer ejercicio, se había colocado que era el mínimo 1 y el máximo 3 también, donde hablábamos de las mediciones de la longitud de las varillas de metal, ¿no? También ahí ya se había definido, ¿no? Los límites de especificación. ¿Ya? Eso no se calcula, eso es lo que nos da el dato del cliente. ¿Sí? Entonces, esa es la información que va registrada, ¿no? Para generar el análisis de capacidad del proceso, solo que hacía la acotación, y por favor no se olviden de que cuando una data, ¿no? En este caso, esta data original la estamos afectando, calculando su raíz cuadrada, porque este es un método que se utiliza para poder transformar estos datos no normales a datos normales. Entonces, si yo transformo esta data, lo afecto a la raíz, los límites de especificación de esta data también tengo que afectarlos a esta raíz, ¿ok? De esa manera. ¿Bien? Ok, con gusto, no se preocupe. Bien, a ver, ¿en qué estamos? Seguimos, esto ya, bueno, en mi caso me salían que no eran normales. Observar que en algunos casos los datos sí son transformados a una distribución normal y en otros no. Esto se debe a que se trata de datos aleatorios, claro que sí, pues la normalidad no se cumplirá para todos los casos. Asimismo, este método no es muy efectivo, ¿no? Para transformar los datos a una distribución normal. Entonces, en ese sentido, bueno, acá también nos dicen, ¿no? Bueno, acá está lo de la explicación de la capacidad del proceso, ¿no? Que es lo que les decía, tomen por favor en consideración de que si estos son los límites originales de esta data, también tenemos que afectar estos límites a la potencia, ¿no? A la raíz cuadrada, ¿no? De esa manera, ¿no? Acá está la fórmula, el cálculo. Cosa que cuando ya lo hemos hecho esto, hemos ido a estadísticas, herramientas de calidad, análisis de capacidad, hemos colocado, seleccionado la data, que es la que hemos transformado, y hemos colocado ya los nuevos límites, ¿no? Los límites ya afectados a esa raíz, y de esa manera, pues ya nos ha generado nuestro informe de capacidad, ¿no? Que vemos que efectivamente, pues no se ajustan, está descentrado, hay bastantes defectos, ¿no? Y los índices de capacidad pues no son buenos, me demuestra que el proceso no es capaz, ¿no? Ni está centrado, ¿ok? Entonces sí, ahí bueno, entonces como estos datos transformados por el método raíz no son normales, ¿no? No los ha transformado en todos los casos,
debemos utilizar otra técnica más efectiva para transformarlos a datos normales. Por ello es que vamos a trabajar con el método Box-Cox, ¿no? Entonces, este es más efectivo, no al 100%, pero al menos un 99%, ¿no? Es el que transforma estos datos. Para hacer esta secuencia, tenemos que determinar cuál va a ser la potencia a la cual vamos a afectar a los datos originales. Recordemos que con el método raíz sabemos, ¿no?, por defecto de que lo elevamos a la potencia de 0.5, ¿no es cierto? Entonces, la idea es determinar cuánto es esa potencia para poder afectar estos datos, ¿ok? Entonces, la secuencia para poder identificar cuál es esta potencia, vamos a ir a estadísticas, gráficas de control, transformación Box-Cox. Una vez que estamos acá, ya tenemos justamente que seleccionar dónde está la data, ¿no? La data es la data original, ¿ok? Es la data original que la titulé, por ejemplo, con el nombre de EXP. Tengo que poner el tamaño del subgrupo, ¿no?, que en este caso es 5. Le voy a dar a aceptar. Y acá voy a tener el resultado de la transformación Box-Cox. Por ejemplo, me dicen de que el valor redondo se refiere a la potencia, ¿no?, a la potencia que debo de considerar. Ya no va a ser 0.5, que era el método raíz, sino en mi caso me dicen de que si yo lo transformo, lo afecto, la data original a esta potencia de 0.25, entonces mis datos se van a ajustar a una distribución normal. Al menos se van a transformar en un 99%, ¿no? Es casi seguro, ¿ok? Y estos son los límites con los cuales oscila, ¿no?, este valor redondo, por si acaso, ¿ya? A veces sale 0, ¿ya? O sale 1. Hay que jugar con estos límites también. Podemos utilizarlos, ¿ya? Y también nos ayudan, por si acaso. Hago la observación. ¿Bien? Y bueno, ya luego eso lo afectamos. Esto ya lo vamos lo explico mejor acá. Lo que hacemos es justamente, entonces, una vez que ya tenemos esta potencia, hacemos el mismo procedimiento como hicimos con la data exponencial y con el método raíz, ¿no?, donde afectamos la data original a la 0.5, pero en este caso, haciendo el uso de la función calculadora, pues vamos a almacenar los resultados en una nueva variable que es Box-Cox, de tal manera que la expresión va a quedar de esta manera, ¿no? EXP elevado a la cual, a la 0.25. Ojo, este valor de 0.25 es lo que a mí me ha resultado con respecto al análisis de mi data. A ustedes les va a salir otro valor, o les puede coincidir o puede que salga otro valor. Tienen que fijarse ustedes en este dato de acá, valor redondo, ¿ok? Entonces, el valor redondo que les sale, si les sale 0 o 1, se guían de acá, de los límites, en los cuales oscila ese valor redondo, ¿ok? Y uno de esos los van a tomar, ¿ok? Y ese valor es el que van a colocarlo acá, lo van a elevar, ¿no? La data original lo elevan a ese valor, le dan a aceptar, y ya van a registrar justamente los datos, van a hacer la prueba de normalidad de esta nueva columna, ¿no?, que está afectada con esa potencia de Box-Cox. No se olviden de etiquetarlo, y ahí ya, por ejemplo, en este caso, cuando yo lo hice en su momento, salieron que los datos, el p-value, perdón, es mayor al 5%. Entonces me demuestra de que los datos se ajustaron a una distribución normal. ¿Bien? De esa manera. ¿Ok? Bien, entonces hagamos eso, por favor. Vamos a ir haciéndolo. ¿Está esto? Bien, me quedé acá. Entonces, ahora lo que voy a hacer es determinar justamente cuánto es el valor redondo, ¿verdad? Entonces voy a ir a estadísticas, gráficas de control, transformación Box-Cox, ¿ok? Voy a esa secuencia. Estadísticas, gráficas de control, transformación Box-Cox, y me piden, ¿no?, ¿dónde está la data que yo quiero analizar? Ah, la data es la data exponencial, o sea, es la primerita, mi columna 1, ¿ok? El tamaño del subgrupo es 5, ¿sí? El tamaño del subgrupo es 5, y le voy a dar a aceptar. Fíjense que en mi caso, voy a agrandarlo,
En mi caso me sale que la potencia a la cual yo tengo que elevar la data original es a la 0.15, ¿ok? No sé cuánto les ha salido a ustedes. ¿Les ha salido el mismo valor? Entendería que ha variado. ¿Me pueden confirmar ahí, por favor? Para ver si estamos en la misma secuencia. A ver, voy a ver el chat. Meli, 0.24. Muy bien, Meli. Ok. Ojo, es Wilmer, muy bien, gracias por confirmar. Ojo que a los que les ha salido muchas veces con el método raíz, que es 0.5, también es muy particular, igual que les salga el valor redondo 0.5, también, ¿no? Porque ya fue efectivo con el método raíz y también va a ser efectivo con la transformación de Box-Cox, ¿no? ¿Ok? Bien. Entonces les agradezco a los que están ahí respondiendo. Seguimos. Vamos entonces a hacer ahora entonces el cálculo, ¿no? Voy a elevar los datos originales a esta potencia, a 0.15, ¿ok? De esa manera. Entonces voy a ir siempre guiándome de mis hojas, que esté en la hoja correcta, para poder hacer el cálculo correspondiente. Voy acá al calculadora, ¿ok? Y me dicen, voy a almacenar el resultado en la variable Box-Cox. Así lo voy a titular, Box-Cox, ¿ok? Que va a registrarse en la primera columna activa que hay. Entonces, mi dato original, yo la voy a elevar, ¿a cuánto? A 0.15. Ojo, yo la elevo a 0.15, porque en el caso mío, cuando hice la transformación Box-Cox, generé, el valor redondo me salió 0.15. Meli y Wilmer justo les ha coincidido de que les sale el valor de 0.24, ¿ok? Entonces, ustedes, Wilmer y Meli, tienen que colocar acá 0.24, ¿ya? De la misma manera, cada uno de ustedes que están resolviendo este ejercicio, ¿ya? Entonces, le doy simplemente a aceptar, y ya acá ha calculado justamente el valor de la data exponencial elevado a la potencia que le he puesto, que en mi caso es 0.15, ¿ok? Entonces, yo quiero ver si es que mis datos se transformaron, pues, ¿no? De datos no normales a datos normales. Vamos a hacer la prueba. Voy a estadísticas básicas, prueba de normalidad, ¿no? Y voy a seleccionar la variable que quiero analizar. No se olviden acá de editarlo para tener un orden. Prueba de normalidad de Box-Cox. Y bueno, en mi caso sí, ¿no? Se han transformado los datos, ahora ya siguen una distribución normal, ¿ok? Porque el p-value es mayor al 5%, ¿no? Entonces ya con este método, que es más efectivo que el método raíz, he podido transformar los datos a datos normales, ¿ok? Bien, no sé si ustedes también han podido lograrlo, me comentan por ahí. No sé si les ha salido a algunos un valor redondo de 0, un valor redondo de 1, ¿no? Y cómo lo han manejado, me comentan por favor. Ahí sería bueno. Bien. A ver, vamos a ir leyendo acá. Wilmer, ok, sí, 0.279, ok, ok. Hay que transformarlo, entonces con esa potencia, por favor. Bien. Ujú. A ver cómo le salió, me comentan por ahí. ¿A alguien no le salió de repente? ¿No se pudo transformar? Bien. Bien. Entonces, bueno, asumiendo de que ya todos lo han hecho, ¿ok? Vamos a seguir. Bien, entonces, bueno, en mi caso sí se han transformado los datos a datos normales, ¿no? Entonces, observar que en todos los casos los datos sí han sido transformados a una distribución normal,
¿no? La mayoría, por decirlo así, ¿no? Es más efectivo, ¿no? Para transformar los datos a una distribución normal. Entonces, no nos olvidemos, por favor, de también transformar los datos, los límites de especificación, ¿no? Con esa potencia, ¿no? Que nos ha salido. ¿Bien? Entonces, recordemos que los límites de especificación, que son 0 y 4.5, los tenemos que afectar, tenemos que sacar la potencia, ¿no? Afectar esta potencia. En mi caso, ahora, en esa oportunidad me salió 0.25, valor redondo, pero ahora me ha salido 0.15. Entonces yo lo voy a tener que calcular, ¿no? Entonces simplemente yo voy acá, donde tengo mi data, y ya lo tengo yo listo, ¿no? Acá a la 0.5 no, sino 0.15, ¿ok? 0.15, y acá también a la 0.15, ¿ok? ¿Bien? Entonces yo ya tengo ya mis límites de especificación ya afectados a esa potencia, ¿ok? A la 0.15 en mi caso. Ustedes tienen que colocar el valor redondo que les ha salido, ¿bien? De esa manera. ¿Qué más? A ver, entonces, una vez que yo ya tengo eso, yo ya puedo ir a ver el informe de capacidad, ¿ok? Para poder ver cómo son los resultados, ¿no? Ya transformados. Sabemos de que es la columna es Box-Cox, que es la que vamos a analizar. Vamos a colocar acá los límites de especificación ya afectados, ¿ok? Con el valor redondo. Vamos a estimar igual, para finalmente ya tener el resultado, ¿no? ¿Ok? Entonces les va a salir ahí su informe de capacidad, en la cual van a poder ver ahí sus índices, ¿no? Sus índices de capacidad, o corto o largo plazo, ¿no? Ver si está centrado o no. En mi caso, pues no está centrado, ¿no? No está centrado, el proceso pues igual tiene defectos, ¿no? Defectos que obviamente están fuera de los límites de especificación, más están asociados para mayores al límite de especificación superior, pero aunque no parezca, no se ve del límite de especificación inferior, pero sí hay, ¿no? Acá lo tenemos, 460 o 160, ¿no? En 1.000.000 de oportunidades. Es mínimo, pero de todas maneras existe, ¿ok? Pero en este caso no, en este caso sí es mayor, es más significativo, ¿no? Cuando son mayores al límite de especificación superior. ¿Ok? De esa manera es como vemos, bueno, ya después vemos esto, ¿ok? ¿Todo bien? Sí, adelante, ¿alguien iba a hacer una pregunta? ¿Hola? ¿Ronald? No. Bueno, voy a mutear entonces. Ok. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, entonces vamos a hacer justamente esta parte, ¿no? El informe de capacidad. ¿Bien? ¿Bien? No se olviden de que tendrían que haber calculado esto. ¿Ok? Bien. Entonces, voy a ir a estadísticas, herramientas de calidad, análisis de capacidad normal. Bien. Y acá es donde yo voy a justamente seleccionar la variable que tengo que analizar, que en este caso es Box-Cox. Quiero generar un informe de capacidad de Box-Cox. El tamaño de su grupo es el mismo. Y tengo que registrar las especificaciones, tanto inferior como superior, ¿no? Entonces yo sé que va a cambiar porque lo tengo que afectar a mi variable, ¿no? Yo sé que es este valor, que yo ya lo calculé previamente, a la 0.15, y voy a colocarlo acá, ¿no? ¿Ok? De esa manera, estimar, todo ok, y le voy a dar a aceptar. ¿Bien? Entonces, una vez que yo ya tengo esto, entonces fíjense, ¿no? Mi proceso está recontra descentrado, como podrán ver, ¿no? Está recontra descentrado. Hay menor variabilidad, eso sí, hay menor variabilidad, es más esbelta mi curva. Vemos de que para el límite de especificación inferior, o sea, no tenemos defectos, ¿no? En mi caso, en este proceso no tiene, más están yendo superiores al límite de especificación superior, ¿no? Que acá lo tenemos, cuánto es lo que tenemos en 1.000.000 de oportunidades, cuántos defectos, ¿no? Bueno, en sí mi proceso pues no resulta capaz, ¿no? No es, porque en sí existe también un porcentaje de defectos.
Bien. No está centrado, no es capaz. Bien. Entonces, no sé cómo les ha salido a ustedes, me gustaría saber también cómo les ha salido. Si alguien desea proyectar, puede hacerlo, con mucho gusto, me avisa. Bien. Bueno, entonces, entendería que todo está bien. Ya hemos hecho esta parte. Y ya hemos generado el informe de capacidad, ¿ok? Ahora lo que vamos a hacer es ponerlo en práctica también, haciéndolo ustedes. Me gustaría ir a las salas y ver lo que ya hemos hecho con el ejercicio que ya he planteado. Me gustaría ver cómo ustedes lo han trabajado. Vamos a trabajar también ahora en grupo con este archivo A0, que nos da data también. Vamos a igual a generar, a ver la estabilidad del proceso, la normalidad de los datos. Vamos a generar un informe de capacidad del proceso y verificar, ¿no?, si el proceso es capaz o no. ¿Ok? Y también vamos a ver, generar 100 datos aleatorios, ¿no?, con una distribución exponencial, y vamos a hacer todo el proceso también. ¿Ok? Verificando si es que estos datos, haciendo el uso de los métodos también para transformarlos a datos normales. ¿Ok? De esa manera. ¿Bien? Entonces voy a justamente a agruparlos. El archivo A0, ¿no lo tienen? Es el mismo de la... A ver, permítame un ratito. Igual ahorita lo vuelvo a compartir. Ahí está. Ya lo acabo de enviar, el archivo A0. ¿Ok? Bien. Entonces voy a formar grupos. Voy a ver cuántos son. Ok, perfecto, chicos. Voy a poner múltiple para que puedan compartir. Vamos a ver acá. Listo, ya les debe haber llegado la invitación para que por favor vayan a las salas y ahí comiencen a trabajar, ¿sí? Permítanme que voy a grabar, Wilmer, perdón, me decías con respecto a la consulta en el primer ejercicio, ¿es así? Sí, sin generación. Ya, ah, ya, ok, Ahí, sí, donde ahí, dicen, ya, verifique si el sí, proceso es incapaz. ya, ya, determines los índices de capacidad. Claro, lo que pasa es de que recordemos de que si es que ya nosotros generamos el informe de capacidad del proceso, ahí nos van a salir justamente los índices de capacidad, ¿verdad? Entonces, justamente determinarlos, ¿no? También lo pueden calcular, ¿no? Es esto, ¿no? En este informe ya nos sale en esta tablita de acá los índices de capacidad, ¿no? A corto y largo plazo. Entonces ya podemos nosotros determinar cuáles son, ¿no? Y si el proceso es capaz o no, o si está centrado o no está centrado. Muy aparte de que ya los datos se hayan transformado a datos normales, ¿ok?
¿ok? A eso me refería. ¿Alguna otra pregunta al respecto? Profesora, la segunda parte también es para hacer. Sí, todo lo que se deja es para que practiquen. Eso es para que ustedes Lo que dice practiquen. genere 100 datos, toda esa parte también es para hacer, ¿no? Verifique la estabilidad del proceso. La Claro, segunda. exactamente, exactamente. ¿No? Es lo que ya hemos trabajado, la primera parte, ¿no? Ya lo hemos trabajado, o sea, ya lo que se les está dejando es una réplica, ¿no? De lo que ya hemos trabajado, lo que yo ya he explicado, ¿no? Igual cualquier consulta que tuvieran me escriben, no hay mayor inconveniente, o ven la grabación también, ¿no? Ingeniera, sobre el tema, para ayer que explicó una parte del Excel, ahí me quedé con mi compañero, ya no podíamos avanzar. ¿En qué, perdón? No copié. Hay una parte que usted explicó con el Excel, para poder hallar la... A ver, ¿esto? Eso también está en la PPT. Sí, sí, Lo que yo he hecho es calcular justamente nada más la potencia, ¿no? Como los límites, recuerden que la data se afecta a una potencia, ¿no? Del valor redondo que le sale 0 punto algo, ¿no? Lo que les haya salido. Entonces los límites de especificación también tienen que afectarse a esa potencia. Por eso es de que también yo los calculo, ¿no? Potencia de este valor elevado a la 0.15, que fue el valor redondo que a mí me salió, y también para el otro caso, ¿no? Es eso, nada más. Eso también está explicado en la PPT. Ok, ingeniera, gracias. Ok, de nada. Bien, ingenieros, les agradezco bastante por su tiempo. Quedo atenta a cualquier consulta y bueno, Dios mediante, ya nos vemos el próximo miércoles. ¿Sí? Un abrazo, cuídense mucho, bendiciones. Hasta luego, buenas noches. ingeniera. Hasta luego. Buenas noches, ingeniera. Muchas gracias. Buenas noches, Gracias. señores. Gracias, hasta luego.